En el marco de los 50 años de CETERA, hemos intentado con este documental recuperar nuestras raíces, que son nuestro pasado y nos ayudan para diseñar nuestro futuro. Queremos agradecer a cada compañero y compañera por su solidaridad y predisposición para grabar este testimonio. Ellos han sido protagonistas de procesos históricos sindicales que han marcado la vida de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es nuestra tarea usar esta reconstrucción del pasado para crecer y gestar nuestro destino común con más luchas y más reivindicaciones. Este material audiovisual nos marca de dónde venimos y nos clarifica hacia dónde vamos. Ese es el enorme valor que tiene reconstruir nuestra memoria colectiva. En 1973, Argentina recuperaba la democracia. Juan Domingo Perón volvió del exilio y fue presidente por tercera vez. La actividad gremial y sindical se reorganizaba, aunque en un clima de múltiples tensiones sociales y políticas. Trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país buscaban una identidad común que les permitiera establecer objetivos y un plan de lucha. Mendoza fue protagonista de ese proceso. Él es Marcos Garcetti, maestro e histórico dirigente argentino. Fue miembro fundador del SUTE y la CETERA, secretario general del SUTE en 2 oportunidades y secretario general de la CETERA cuando se produjo la Marcha Blanca. Después de todo esto, este año 70 estamos hablando, a fin de año nos empezaron a llegar las comunicaciones de los organismos nacionales a los que la conducción anterior había tenido contactos, entre ellos la CEGERA, la Confederación General de la República Argentina, donde estaba el Isauro Arancibia, donde estaba Sixto Paz, donde estaba Rumiski, Rodríguez Keller, la gente de Córdoba. Bueno, ¿para qué? Para ver cómo podíamos intentar mover la actividad gremial. Tengan en cuenta que estábamos en la etapa de Onganía. ¿Cómo podíamos mover el sindicalismo que estaba prohibido, estaba proscripto? La manera de hacerlo fue hacer un congreso de educación, tratar temas educativos, pero a su vez aprovechar ese congreso de educación, hacerlo por regiones en el país, para ir difundiendo toda la problemática educativa y la necesidad de asociación sindical en los distintos lugares. Y ahí hicimos el Congreso Nacional de Educación, que sesionó durante el 70 y el 71, durante el 70 y el 71 y el 72 creo que fue después. Este congreso nos permitía en cierta medida recuperar una idea general de educación muy interesante, muy bien. A partir del congreso, nosotros también pudimos, después del fracaso del paro, porque el paro del 70, el único paro del 70, era lo que se hacía en entonces, un paro nacional, un paro aislado, que significaba invariablemente el descuento del día del paro. Y punto. No se hacía más, hasta otro momento que se pudiera poner de acuerdo todos, que uno por allá de una provincia, de la otra, juntarnos en algún lugar. Era muy difícil lograr esa comunión de procedimientos y de propósitos
para lograr una acción coordinada y eficaz. Eso era difícil. Bueno, habíamos fracasado rotundamente en Mendoza. Mendoza adhirió, porque ¿cómo Mendoza no va a adherir si era parte de la CEGERA? Tenía que adherir, pero fuimos muy pocos. Logramos sacar más o menos unos 200 maestros para ir por la calle, cantando el himno de la maestra de mendocina, que era la única canción que sabíamos, que era una canción también de escolar. Adelante, maestro, la lucha, nos llaman. Eso se convirtió en nuestro himno, eso, porque era lo único que teníamos. Bueno, pero además el fracaso había sido rotundo. No paró nadie en Mendoza. Es más, creo que, no me acuerdo si el gobierno, creo que lo tengo eso descrito, que el gobierno declaró asueto el día, una cosa así como para plancharnos definitivamente. Bueno, hicimos la marcha, pasamos por las escuelas, les cantamos a las escuelas más copetonas de la ciudad, a la Patricia Mendocina, a la Sarmiento, todas esas las recorrimos así cantándoles a los maestros que estaban adentro. Bueno, terminó el acto, quedamos más o menos unos 55 más o menos, creo que éramos en la puerta del sindicato, en la calle Montevideo. Y nos despedimos, pero para entusiasmarlo, le digo, este año somos 50, pero el año que viene vamos a hacer 5.000. Y de esa unión después nos planteamos que la unión fuera nacional. Y viene CETERA. Mientras nosotros hacíamos el paro en Mendoza, el orden nacional hacía un paro de 24, otro a los 15 días, otro de 48, iban haciendo. Cuando nosotros estábamos en plena batalla, y llegó un momento que el gobierno nacional tuvo que aumentar. Le había dado un aumento porque no llegaba a 2.000, eran 1.900 y algo y pico. Y los nacionales y todo lo demás levantaron el paro, con eso se consideraron. Y nosotros seguimos, nosotros ya estábamos y dijimos, no, vamos a seguir. Pero ya quedamos plantados a nivel nacional como una organización ganadora que tenía el mejor sueldo en el país y que no había doblado el brazo. El orden nacional era inorgánico, era el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes. La palabra nucleamiento no existía en el diccionario. ¿Cómo sería de improvisado? Nucleamientos docentes. ¿Qué eran los nucleamientos docentes? Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes. Era un grupo de dirigentes que se podían reunir en Buenos Aires y ahí decidir si se hacía un paro o no. ¿Quién era el Acuerdo de Nucleamiento Docente? CEGERA, nuestra organización, participaba de ahí. La CAMIP, que era donde estaba el Alfredo Bravo, la CCID, el Comité Central Intersindical Docente, en una organización más bien del PC, y la UNE, la de los nacionales, eran cuatro. Bueno, contra eso teníamos que ir nosotros. Y armamos una central única, la CUTE, Central Única de Trabajadores de la Educación. Éramos un grupo medio desarrapado, pero lo suficientemente combativos y lo suficientemente importantes numéricamente como para que sin nuestra participación no se pudiera decidir un paro. Teníamos gente del Sinter, de Santa Fe, algunas agrupaciones de Buenos Aires, donde estaban los muchachos algunos muchachos de los que fueran, de los que después serían SUTEBA, porque el SUTEBA lo hicimos nosotros, eso en Buenos Aires, por eso se llaman SUTEBA también. El nombre nuestro inspiró después a todos los que se llaman trabajadores de la educación, todo fue copia del SUTECO en Corrientes, un montón así. Bueno, por medio de la CUTE pudimos precipitar a la CETERA a que se decidiera a constituirse en una sola organización, que fue lo que llegó en el mes de septiembre finalmente, cuando pudimos concretar.
Entonces, nuestra pelea era que fuera una federación y que en vez de ser de educadores fuera de trabajadores de la educación. Y salió CETERA. Y ahí empezó la historia. Pero después vinieron los muchachos de verde unos añitos después, y lo que hubiera podido ser un proceso evolutivo quedó trunco. Hasta que en el 88 lo recuperamos nuevamente, que en el 88 hizo el paro de los 42 días, que fue la unificación salarial del básico docente en todo el país. El 11 de septiembre del año 73, el mismo día que Pinochet asesinaba a Salvador Allende, era el golpe militar en Chile, la docencia argentina daba un paso importante en la conformación de la unidad, no definitivo, pero sí muy importante. En el Congreso Constitutivo de CETERA, que se hizo acá en Buenos Aires, después de unas jornadas preparatorias que se hicieron en Huerta Grande unos meses antes, donde se preparó de alguna manera y se confirmó, se consolidó el compromiso de avanzar en la unidad orgánica de los compañeros, no de los docentes, de los trabajadores de la educación. En CETERA, en el Congreso Constitutivo, confluyen dos corrientes, en términos generales, digamos, que reflejaban el debate que la docencia tenía en ese momento, un debate histórico. Se giraba en torno a dos o tres ejes. Uno, y fundamental, era definir qué éramos los docentes, si éramos profesionales o si éramos trabajadores. Otro era nuestra vinculación, qué tipo de organización queríamos, si queríamos sindicatos únicos o mantener la infinita cantidad de organizaciones gremiales que había por rama, por nivel, por provincia. Bueno, llegó a haber un sindicato, me parece que era en Corrientes, no estoy segura, o en el Río, era en el litoral, pero no me acuerdo con precisión, que tenía una escuela que tenía un sindicato. En esa definición, en ese debate de qué somos los trabajadores de la educación o qué somos los docentes, si somos profesionales o trabajadores de la educación, o trabajadores, digamos, somos parte de la clase obrera. ¿Qué tipo de organización queríamos conformar? Y el tercer punto era que era central, creo que sigue siendo central, aunque hemos avanzado mucho en ese sentido, era la vinculación con el resto de los trabajadores. O sea, los docentes teníamos que ser parte de la CGT o no. Entonces, cuando se conforma CETERA, vuelvo para el motivo de esta intervención, confluyen en CETERA dos corrientes, fundamentalmente. Una corriente más profesionalista, cuya figura, digamos, más emblemática, más conocida, era Alfredo Bravo, compañero que después sufrió la cárcel en la dictadura, después fue diputado, el compañero Alfredo Bravo, y que era la CAMIP, la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, y otros sectores de gremios que adherían a una posición más profesionalista. O sea, los docentes somos profesionales, había bastante resistencia, aunque no fuera de manera explícita, pero sí de manera implícita, en la integración con los trabajadores, con el resto de los trabajadores. Esos eran los sectores partidarios de esta corriente, y de la otra corriente que era, por definirla de alguna manera, más vinculado a lo nacional, a lo popular, al movimiento obrero, había otros compañeros que, uno de ellos fue Marcos Garcetti, Carlitos de la Torre, un compañero de Santa Fe, compañeros del norte, Isaura Arancibia, Marina Vint, Eduardo Requena. Esos eran compañeros que eran de otro sector, que era la CUTE,
la Central Única de Trabajadores de la Educación. Ahí confluyen estas dos corrientes, lo que era la CAMIP y la CUTE, y hay que destacar que había muchas diferencias y disputas, pero hubo una generosidad política, tanto de un sector como del otro, como para priorizar lo que nos unificaba, como para poder avanzar en la constitución de Cetera y sin dejar de lado, bajarle el tono a las diferencias y sin renunciar a los debates, ¿no? Siempre lo digo y me parece que es importante porque me parece que es una marca en el orillo, una cosa muy identitaria de Cetera. La primera movilización en la que Cetera participa es una movilización en repudio al golpe militar de Pinochet y en solidaridad con el pueblo chileno. Me parece que no es menor, ¿no? Esas cosas que parecen casuales y después el desarrollo de la historia demuestra que no son tan casuales. En marzo de 1976, un nuevo golpe militar irrumpió en Argentina. Fue la última dictadura y se extendió durante 7 largos años. Formó parte del Plan Cóndor, que afectó a toda la región latinoamericana. Fueron 30.000 las personas desaparecidas. Entre ellas se encontraban 2 miembros fundadores de Cetera, Eduardo Requena y Marina Vilte, además del brutal asesinato de Isauro Arancibia. La Cetera no dejó de funcionar aún durante la dictadura, en los márgenes que la dictadura planteaba o permitía, en un marco de terror, ¿no? Porque no era que a uno solo lo podían dejar cesante, que ya era dramático en ese momento, sino que bueno, le iba la vida, ¿no? En eso. Los que seguimos militando en la dictadura, no me gusta la palabra sobreviviente, pero digamos sobrevivimos al horror de la dictadura. Yo creo que hubo por supuesto un compromiso político, pero me parece que fue, por lo menos en algunos casos, un compromiso del orden de la ética, ¿no? Nosotros habíamos conocido a Isauro y a Marina y a Eduardo. No eran un nombre en un cartel, eran compañeros que 3 meses antes, en el último conferal de Cetera, los escuchamos, estuvieron en los congresos con nosotros, obviamente hablábamos y discutíamos con ellos, eran compañeros con rostro, con ojos, con mirada, con la voz. De poder sobrellevar el miedo. El que dice que no tuvo miedo a la dictadura miente alevosamente. En la dictadura tuvimos todos miedo. Pero bueno, ¿qué pesaba más, no? Si el miedo o una actitud digna frente a la vida, bueno, era la batalla que teníamos todos los días. En 1988, 5 años después de la recuperación de la democracia y luego de un gran esfuerzo, la actividad sindical continúa, con pasión, fervor y esperanza. Dentro de los acciones de lucha, de los objetivos de lucha y de los acontecimientos sindicales que hubo, creo que en el periodo 87-89 se destaca la Marcha Blanca, que la originó, cuáles fueron las causales, cómo se organizó, cuáles fueron lo que derivó de la Marcha Blanca. La Cetera y los sindicatos de base que la conforman, teníamos un panorama de absoluta fragmentación entre las jurisdicciones educativas, tanto en lo salarial como en el nomenclador, como en la carrera, como en las políticas educativas y sin financiamiento. Se había producido en la dictadura la transferencia de las escuelas primarias a las provincias sin financiamiento.
o sea, sin lo indispensable para que pudieran funcionar adecuadamente. Posteriormente se iba a producir la transferencia de las escuelas secundarias, que fue ya en el gobierno de Menem. Se organizó desde las bases de cada sindicato, que veníamos en paro desde marzo por tiempo indeterminado, desde marzo del 88, se organizó un Congreso Nacional de CETERA donde se decidió realizar una marcha de trabajadores y trabajadoras de la educación desde todos los rincones de la patria. Es así que salieron 3 columnas del norte, del oeste y del sur. En todo el trayecto hubo un enorme apoyo popular. A cada lugar que se llegaba había hubo un recibimiento cálido, de apoyo, de suma a la lucha. Se instaló, que también era uno de los objetivos fundamentales, la educación pública como interés y objeto de preocupación y de lucha de cada una y de cada uno de los argentinos. Al converger en la ciudad de Buenos Aires, columnas y columnas, era maravilloso y conmovedor, nos encontramos en el Obelisco. No se pudo llegar a la Casa Rosada porque estaba cercada por las fuerzas de seguridad. Ahí en el Obelisco se reiteraron los objetivos fundamentales que habían sido previamente presentados ante las autoridades de cada jurisdicción y de la nación, que eran y que son Ley Nacional de la Educación, financiamiento educativo, salario básico común, nomenclador común, condiciones laborales y paritarias. Se levantó el paro y una de las cosas que fueron notables, digamos, es que no sé si fue en el 89 o posteriormente, pero se logró realizar la primera paritaria nacional de los trabajadores de la educación y de las trabajadoras de la educación, quiero decir, porque en ella participaban todos los niveles de la educación y representados en el sindicato, y también el personal auxiliar, como son acá en Mendoza les llamamos celadores. Otra de las ideas eje era la necesidad de que quienes son protagonistas de un quehacer, en este caso el educativo, participaran en todos los lugares donde se gestan, debaten, decidan y ejecuten las políticas educativas. En ese sentido, puedo mencionar algunos ámbitos, como por ejemplo las juntas de calificación y disciplina, como por ejemplo planeamiento de la educación. Otro de los factores que me parece muy importante destacar es la concepción de trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso se logró en una amplia medida y se trabajó muchísimo con otros sindicatos. En Mendoza, a través del SUTE, y en lo nacional, a través de la CETERA. La primera mujer que formó parte de la conducción de la CGT nacional, que fue todo una lucha llegar hasta ahí, fue Mari Sánchez. Señalo esto porque me parece que en este momento donde se valoriza el accionar de la mujer, es también una necesidad de recordar que a donde hemos llegado es producto de lucha, pero que se puede perder y que tenemos que seguir luchando. Todos esos ejes de lucha están aún hoy vigentes, porque la educación como derecho absoluto, social, inalienable para el pueblo, no está cumplido y lo sabemos. Entonces,
están vigentes esos objetivos, esas reivindicaciones, esos ejes de lucha. En septiembre del 92 asumo la conducción del SUTE y de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación. Pero era una época muy difícil, un contexto político, social muy difícil. Vivíamos en el neoliberalismo, que ya con solamente nombrarlo ya sabemos todo en qué consiste, en el ajuste de la educación. En esa época, cuando asumimos, el gobierno nacional transfiere las escuelas nacionales con personal y edificio a la provincia. Una responsabilidad para la que la provincia no estaba preparada. Nosotros, al asumir en septiembre del 92, encontramos este contexto político, nacional y provincial. Y retomamos la paritaria que había sido iniciada en la gestión anterior, donde yo también había participado como miembro paritario en la conducción que nos había precedido. Entonces, allí no se había quedado en un impasse y nosotros la tomamos esa discusión que duró un año. Desde septiembre del 92 a septiembre del 93, que logramos la homologación del convenio colectivo provincial. Yo ya traía una experiencia a nivel nacional porque fui miembro del equipo que elaboró los acuerdos paritarios nacionales, que no se lograron homologar porque no participaron todas las jurisdicciones nacionales. Pero en la provincia tomamos esa problemática y la resolvimos y logramos la homologación. Fue algo muy importante, porque siempre exigiendo el principio de buena fe en el diálogo y en el cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Fueron muchos logros. Empezó el convenio con la estabilidad docente, o sea, el ingreso del trabajador de la educación, tanto fuera administrativo como docente, y dándole su estabilidad. Esos fueron los principios básicos del convenio colectivo. Y así, día tras día, reunión paritaria, fuimos tratando la estabilidad de los docentes nacionales, la estabilidad de los cambios de funciones que con el ajuste el gobierno provincial quería sacarles el estado docente. Perder el estado docente para los trabajadores y trabajadoras de la educación era perder no solamente el salario, sino que perder el régimen jubilatorio y toda la carrera. ¿Y por qué lo iban a perder si a muchas habían surgido de enfermedades laborales a cambio de funciones? Uno de los acuerdos importantes que se discutió fueron las condiciones de trabajo, los edificios escolares, que tuvieran agua potable, porque yo me acordaba que cuando yo me inicié en el campo no había agua potable, tomábamos el agua de la sequía, del canal, que se colocaba en una pila para filtrarla, y de ahí tomaban los niños, tomaban los maestros. Nosotros hablamos ahora de la calefacción, tan difícil, pero se discutió y se pusieron muchas instalaciones con ese acuerdo en la convención colectiva. También llegamos al estado de los suplentes. Los suplentes antes, cuando nos iniciamos, no tenían ninguna garantía, no tenían una estabilidad de decir, llegaban las vacaciones y si estaban en un cargo vacante se les terminaba la suplencia. Sin embargo,
en uno de los acuerdos que logramos del convenio colectivo era que los suplentes tuvieran la continuidad durante las vacaciones. Tuvimos mucho apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que lo reconoció nuestra tarea, porque nos visitó cuando terminamos el convenio y lo aprobamos, y que fue el primer convenio colectivo que tuvimos en la provincia, homologado, y en la República Argentina fue la primera provincia que lo hizo. Con respecto a la situación del militante gremial, del delegado escolar, también hubieron acuerdos que se les daba, se consiguió el crédito horario, el delegado al plenario, la cartelera gremial, para que estuvieran bien informados. También se inició una tarea de rever la clasificación de escuelas por zona. El gremio mandó sus representantes. Yo participé en la comisión que organizó CETERA como miembro para elaborar la comisión que elaboraba los acuerdos paritarios que después se discutían a nivel nacional en CETERA. Lo único que CETERA quizás no pudo llegar a homologar un convenio colectivo en esa época porque no todas las jurisdicciones del país mandaron delegados. Para mí ha sido maravilloso el paso como trabajadora de la educación. Empecé como maestra, pero después me ubiqué y me definí como una trabajadora de la educación, y es como creo que deben entenderlo todos, los maestros, los celadores, los administrativos de las escuelas. Somos trabajadores. Tomar conciencia que no es gratis entregar las banderas de la educación pública. Los compañeros en esta época deben defender mucho la educación pública gratuita, de calidad, su ámbito de trabajo que sea el mejor para ofrecerle a los niños y los mejores recursos. CETERA fue un gran progreso para la educación, porque la Confederación de los Trabajadores de la Educación contribuyó a tener un panorama general de la educación y poder defenderla. Tuvo luchas muy grandes en defensa de la dignidad del trabajo. Estoy hablando del año 88, fue justamente en una época donde incursiona en nuestro país y en nuestra América Latina el neoliberalismo. Un neoliberalismo que en el plano de la educación se expresó en 2 o 3 cuestiones fundamentales. Primero, en una fuerte flexibilización laboral, en una concepción resultadista de lo que debía ser la educación, en un sentido de entender la calidad de la educación más bien como un tema mercantilizado y de producción, que es lo que se está tratando de reavivar en estos días con la declaración de algunos funcionarios, y en el tema de la reducción o la retracción de derechos en pos de un supuesto mejoramiento de esa calidad de la educación. En Mendoza y durante la conducción de Raquel Bastidas se llevó adelante la primer convención colectiva de los trabajadores de la educación, no solamente la primera en la provincia, sino la primera en Mendoza, en el país, perdón. Y lo que tuvo de importante esta convención colectiva de trabajo, con las paritarias que se desarrollaron nuevas,
es que se planteó una visión integral de cómo tratar los temas educativos en el marco de la paritaria. Y esto era excediendo el plano meramente salarial de condiciones de trabajo y condiciones de higiene y seguridad, sino que además de eso podíamos incluir el tratamiento en paritarias de temas concernientes a la formación docente y a la capacitación docente en servicio. En ese momento me acuerdo que nos enfrentamos con la tremenda situación de que el gobierno nacional y el gobierno provincial intentaban modificar nuestro régimen jubilatorio y pasar compulsivamente a los trabajadores de la educación a las AFJP. Y nos encontramos de pronto luchando por algo que creíamos que teníamos estabilidad, que era tener una caja de reparto solidario, tal cual, es textual, una caja de reparto solidario que fuera pensado a partir de los trabajadores que aportaron toda su vida para solidariamente poder subsidiar a aquellos que ingresaban o que se iban luego del sistema. Para entender también que así como las luchas de hoy tienen que ver con las luchas que las precedieron, en las luchas en las que nosotros tuvimos, también nos precedieron otros, también nos precedieron otras. Y solamente entendiendo que somos parte fragmentada de una historia también fragmentada, es donde creemos que podemos contribuir a que la educación en nuestra patria, la educación en nuestra América Latina, la educación en nuestro continente, avance a eso que soñaron San Martín, O'Higgins, Bolívar, aquellos que Belgrano, que pensó la educación no en términos mercantiles, sino en términos de distribución equitativa del conocimiento. Fueron épocas de mucha gloria, de mucha calle, de mucha conversación, de mucha efervescencia, y veníamos justamente de recuperar un sindicato, y cuando decimos recuperar nada más y nada menos de quienes truncaron la historia de nuestro país, que fue una dictadura militar, que le dio, entre otros, al corazón de donde creían que se producían las transformaciones culturales, que eran los espacios educativos. Recuerdo yo, en ese tiempo, la denominada Operación Claridad, que nos prohibió leerles a nuestros estudiantes el libro El Principito, Los Cinco Dedos, Un elefante ocupa mucho espacio, que nos prohibía cantar, que eliminó un libro del listado de los libros de secundaria que era de física y que se llamaba La Cuba Electrolítica, porque en el medio del título decía Cuba. Participé del pasaje de nuestro sindicato y de la confederación, de la CETERA, de la CGT a la CTA en formación en ese momento, porque pensábamos en otras líneas de lucha y de trabajo, y decidimos firmar el acta de pase a la CTA. Fue también una nueva forma de denominar la política sindical. A nivel nacional, en el año 97 sabemos que se había instalado la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación. Nosotros todavía no éramos parte de la conducción del SUTE, pero sí participamos del ayuno desde el inicio con varios compañeros, en ese momento a nivel de agrupación. Yo la primera vez que ayuné 26 días, ¿sí? Que fue un momento muy fuerte, el momento inicial de la carpa. Yo estuve en el tercer grupo de ayunantes de la Carpa Blanca. Era el epicentro político de la Argentina. En ese momento, por ejemplo, para recordar algunas cuestiones, salían de la Carpa Blanca todas las marchas por el tema del asesinato de José Luis Cabeza. Había cualquier movilización social, salía de la Carpa Blanca. Bueno, y nos tuvo a nosotros, a muchos compañeros y compañeras,
como ayunantes en distintos periodos, y tuve también la posibilidad de estar hasta el último día de la carpa, hasta el día 1003, también ayunando. En esa oportunidad ayuné 10 días y ya se levantó la carpa blanca, que fue el 30 de diciembre del 99, después de 1003 días. Cuando a mí me tocó ayunar, que arranqué creo que el 20 de junio del 97, era el tercer grupo y, como te decía antes, era el epicentro del país y era absolutamente desconocido para cada uno de los que llegábamos nosotros lo que significaba, lo que implicaba ayunar. Durante el ayuno nuestro, puedo dar ejemplos, miles de ejemplos de personalidades que estuvieron, que pasaron por la carpa blanca. Un día estaba durmiendo así, me despierto, abro los ojos y estaba parada al pie de mi colchón Graciela Fernández Meijide. Digo, bueno, hoy estará donde estará, pero en ese momento le servía a muchas figuras políticas también para mostrarse apoyando la lucha docente. Qué sé yo, Fito Páez, el programa de Tinelli, miles de personas pasaron por la carpa blanca para referenciarse y también sacar alguna ventaja, porque también fue cierto eso, pero para nosotros fue muy importante. Nosotros teníamos días que parecían planos, porque al no trabajar, no estar trabajando, pero era una constante de gente que pasaba y que vos charlabas, dialogabas, comentabas la situación de tu provincia. Yo ayuné con personas de Jujuy, con compañeros de Salta, con compañeros de provincia de Buenos Aires, con compañeros de Neuquén, y cada realidad educativa era distinta, lo que implicaba que la gente que pasaba por la carpa, nosotros tratábamos de informar de esas realidades educativas. Me acuerdo claramente de Roby Baradel como uno de los puntales en ese momento, compañeros que acompañaban todo el tiempo el movimiento que hacíamos nosotros los ayunantes, porque también en muchos momentos la carpa estuvo cercada por operaciones de los servicios. Teníamos un par de cámaras que nos filmaban todo el día, intentos de hacer ver como que en la carpa se comía, ¿sí? Por ejemplo, de repente vos estabas sentado en una silla al sol y pasaba una viejita que vos decías, ¿qué pasó? Y te abría una bolsa así con comida y te ofrecían para que comieras. Y vos, no, gracias, estamos ayunando. Digamos, en ese momento fue bravo, porque era un símbolo muy potente frente al Congreso de la Nación, los maestros ayunando. Sí, era un símbolo internacionalmente fuerte. ¿Sí? A mí me tocó, estar, por ejemplo, cuando vino el embajador de Japón, que estuvo en Buenos Aires, ¿sí? Y fuimos a la Plaza San Martín, que había un acto, y llevábamos un cartel que decía Maestros Argentinos Ayunando, escrito en japonés. La idea era que el mundo se enterara de lo que estaba ocurriendo. En la carpa sucedieron, por ejemplo, congresos internacionales de educación, donde venían dirigentes de toda Latinoamérica, sobre todo, a exponer la realidad de sus países, y eso pasaba en la carpa, o congresos de CETERA, y eso pasaba en la carpa. Era nuestro centro neurálgico de la actividad docente, todo pasaba ahí. Creo que el logro fundamental en ese momento para los trabajadores de la educación fue la Ley de Financiamiento Educativo, que había tenido mucha resistencia en determinados sectores. Como siempre, cuando se sancionan leyes que tienen que ver con los derechos, y sobre todo los derechos de los trabajadores, había tenido resistencia porque implicó un impuesto en ese momento. Pero fue un logro político, ¿sí?, de los trabajadores de la educación, que yo creo que se le podría adjudicar en ese momento la caída del gobierno de Menem, o la derrota en las elecciones del gobierno de Menem. Nosotros durante ese periodo habíamos sufrido y vivido mucho el ajuste, porque recordemos que la convertibilidad implicó que nuestros salarios estuvieron congelados durante más de 10 años, ¿sí? Por lo tanto, lo que se pedía en ese momento era una ley de financiamiento educativo, ¿sí? La derogación de la Ley Federal de Educación, que había tenido un impacto muy fuerte sobre toda la estructura del sistema educativo. Recordemos que cambió la estructura con el eje B y el polimodal, se desarmó definitivamente la escuela primaria y la escuela secundaria.
En el año 92, durante el menemismo, también habían estado las transferencias de los servicios nacionales a las provincias, entonces había un desfinanciamiento del sistema total y a nivel pedagógico, la Ley Federal de Educación había desestructurado absolutamente el concepto que había de unidad pedagógica, de un solo proyecto educativo para la Argentina. Habían quedado como las provincias totalmente libradas a lo que pudieran hacer, con una impronta privatizadora. ¿Sí? Esto que por ahí se está escuchando ahora, aunque estemos en 2023, algunos trasnochados hablar de los vouchers educativos y todas esas cosas, bueno, eso también anduvo dando vuelta y creo que la resistencia fundamentalmente que pudimos articular a través de las organizaciones de base de CETERA y de CETERA misma, creo que fue un freno muy importante a esa intención de la privatización definitiva de la educación. Y en el marco de CETERA también nosotros, muchos de nosotros, fuimos fundadores de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, como miembros muy activos. Recuerdo un congreso en Mar del Plata donde concurrimos miles de trabajadores de distintas partes del país, donde se trabajó a fondo la unificación y la conformación de la Central de Trabajadores Argentinos. En el marco de la CTA también participamos, y de la CETERA, obviamente, del FRENAPO, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, porque convengamos que el proceso neoliberal de los 90 había dejado un desastre en la Argentina. Y realmente la CTA y la CETERA nos habíamos fijado como eje de lucha esto, de que no podían existir los niveles de pobreza y exclusión que habían en la Argentina en ese momento. Siempre nos hemos sentido como miembros fundadores de la CETERA. Y creo que hoy, a pesar del paso de los años, de estos 50 años, sigue siendo la CETERA la que va marcando el rumbo en las luchas populares, digamos. La CETERA y la CTA forman esa resistencia activa de los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores, ¿sí? A nivel nacional, bueno, también después del 99, que se va Menem, entra de la Rúa, también el periodo de inestabilidad del 2001 también nos marcó a nosotros porque nos tuvo en la calle todo el tiempo. En aquel momento era casi imposible hablar de una paritaria federal, por ejemplo, que hoy la tenemos absolutamente normalizada, incorporada y naturalizada. En aquel momento lograr un acuerdo paritario era pero casi un milagro. Y sobre todo cuando los gobiernos son de corte neoliberal. Nosotros podremos decir que tuvimos un verano del 2003 al 2015 donde medianamente pudimos acomodarnos salarialmente, donde el Estado Nacional se hizo cargo, por ejemplo, de la educación técnica, que fue una de las cosas que destruyó la ley federal, que la hizo desaparecer. La educación técnica, bueno, entre el 2003 y el 2015 se pudo tener una ley nacional de educación técnica, por ejemplo, una ley nacional de educación. Bueno, entonces toda esa estructura que se había perdido durante los 90 se pudo recuperar medianamente. En el año 2001, que era todo incertidumbre, porque realmente el 19-20 de diciembre era todo incertidumbre, me acuerdo acá en el edificio de calle Coronel Plaza estar mirando el discurso de López Murphy y automáticamente cuando dijo recorte, bueno, todo lo que anunció en ese momento, nosotros automáticamente nos fuimos al kilómetro cero. Fuimos al kilómetro cero, me acuerdo, llevamos hasta un tele para seguir viendo y seguir la secuencia. Y a partir de eso se generó, bueno, todo lo que pasó en el 2001. Y lo mismo que hacíamos nosotros acá de movilizarnos y estar en la calle, lo hacía cada una de las provincias en su lugar, y CETERA convocando a marchas permanentemente porque, bueno, la situación era muy crítica, muy crítica. No, como mensaje para las nuevas generaciones, ya estoy viejo, para las nuevas generaciones es que siempre luchar vale la pena, que los trabajadores en la Argentina, lo poco o lo mucho que hemos logrado, lo hemos logrado en la calle. Hemos tenido periodos, porque eso no hay que negarlo, de mayor conquista de derechos, pero hemos tenido la mayoría de nuestras vidas laborales, en mi caso, ha sido peleándola.
periodo ese yo lo rescato como de máxima fervor gremialista. Había muchísimo fervor, muchísima participación y muchísimo trabajo. Coincidía con la carpa docente. Es ahí donde yo digo que el furor del docente se pone de manifiesto, se pone de pie por la dignidad de ser docente. La carpa se había instalado en abril del 97, ya pasado el año, o sea, llevamos muchísimos ayunantes y con muchísima participación. Y íbamos todo esto en conjunto con CETERA, obviamente. Llevábamos desde acá lo que íbamos a hacer allá. Por ejemplo, llevábamos un conjunto rockero, los alfajores de la Pampa Seca, y llevamos a un grupo teatral con Mario Carrera, que ofreció la obra Pegaditos a la Vida. Muchísimo público, muchísima difusión allá en Buenos Aires. También lavamos la carpa. Nos dio la manía de la limpieza, y con el smog que hay en la calle Entre Ríos de Capital, ya estaba negra la carpa, entonces llamamos a bomberos, me acuerdo, eso es un dato de color, y nos pusimos con los cepillos a restregar la carpa y dejarla limpia. Y como éramos mendocinos, armamos en la carpa un patio mendocino. Otro dato de color, porque hicimos en la parte trasera de la carpa, que nos daba las escalinatas de la Plaza Congreso, un toldo con lo que teníamos, y armamos un patio, el patio mendocino. Significaba estar fuera de tu casa, dejar todo y irte a luchar. Perdón. Yo resalto mucho esa época porque creo que ahí hay un antes y un después en la lucha docente. Un antes y un después en la relación con CETERA, que era más distante y de ahí se hace más unida. Un antes y un después en la CTA. La lucha fue bastante dura. Pero bueno, sí, lo que tengo para agregar es que no fue en vano, porque con la carpa se consiguió el incentivo docente en el 2006. No, antes, cuando se levanta la carpa, se consigue el incentivo docente. 3 años de lucha por 600 pesos, chicos. 600 pesos que le pudimos sacar a Menem. En el año 2001 hubo un estallido social en Argentina. Estuvo marcado por el caos y por graves conflictos políticos y económicos. Sin embargo, en los años posteriores tendríamos un respiro. Acá hay que decir que nuestros jubilados nunca dejaron la lucha. Estaban en condiciones lamentables, los haberes eran muy bajos, los jubilados vivían en muy malas condiciones. Sin embargo, nunca dejaron de luchar y tenían luchas muy creativas. Los jueves, en la explanada de la Casa de Gobierno, llevaban a cabo una lucha que era con paraguas celestes y blancos. Los docentes se convocaban, los docentes jubilados, cantaban el himno y de esta manera llevaban adelante una lucha que les permitió seguir con un espíritu de poder algún día recuperar sus derechos jubilatorios. En el 2004, el presidente Néstor Kirchner convoca a docentes, porque esta es una ley docente. Devuelve una ley, la 24016, que viene a reparar en parte lo que se había perdido con el traspaso de las cajas a la nación. La 24016 contempla el 82% móvil,
57 años para las mujeres, 60 para los hombres, y en esto hay que tener muy claro que esta no es una ley que contempla privilegios, sino una ley docente especial. Son las leyes especiales porque el docente siempre tuvo un aporte diferenciado. En este caso, el docente activo está aportando el 2%, además del aporte ordinario, el 2% para poder jubilarse con el 82 móvil y una edad distinta a los de la jubilación general. Muchísimas formaciones, a mí me quedan grabadas, en primera instancia, una vez se hizo en Córdoba, en Los Cocos, donde se habló todo lo que era paritaria, donde nosotros éramos muy incipientes en ese tema y pudimos compartir con el resto de las provincias, con abogados que nos iban llevando y diciendo, mirá, esto tenés que hacerlo así o de otra manera, por esta ley. Y fue verdaderamente enriquecedor, que pudimos aplicar muchos de esos conceptos acá en la paritaria de Mendoza. Nosotros en Mendoza abrimos paritaria en el 2004, cuando habíamos tenido paritaria en el 93, por condiciones de trabajo, después en el 99 por cuerpos colegiados, y se cerraban. Ahí la paritaria se abrió en ese año con un decreto de Cobos, después de mucha lucha, y hasta el día de hoy siguen abiertas y discutiéndose temas no solo salariales, sino de condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación. Recuerdo formaciones de sistematización, donde nos abrían el abanico de lo que pasaba en las escuelas, no solo de Mendoza, sino también a nivel nacional. CETERA, en sus procesos de formación, al menos en la época que yo estuve, fue muy generosa, fue muy bondadosa. Verdaderamente ir a congresos de CETERA o a reuniones de formación en CETERA te ayudaba muchísimo, porque te ayuda a ver qué le pasa al otro compañero de otra provincia. Te ayuda a ver lo que pasa en Jujuy, qué pasa en Santa Cruz, Tierra del Fuego, qué pasa en Córdoba, qué pasa en Santa Fe, Tucumán, y así en toda y cada una de las provincias. Si vos me decís, ¿cuál fue el logro que tuvo la gestión de ustedes? Blanquear el sueldo. Cuando nosotros ingresamos en el año 2004, teníamos 14 ítems en el bono de sueldo. Y cuando nos fuimos quedaban 6. Nosotros y nosotras siempre trabajamos con CETERA, muchos proyectos, muchos que se fueron construyendo a través del tiempo, porque la Secretaría de Género, por ejemplo, si bien es un logro que recién la primer Secretaría de Género, prosecretaría, fue en el 2013 del SUTE, la veníamos construyendo desde hacía muchos años, acompañadas de la mano de CETERA. Y así muchos de nuestros vínculos con CETERA tuvieron que ver con la construcción, la formación y el trabajo mancomunado entre Buenos Aires y Mendoza. Empezamos a conocer sobre la situación de género, la perspectiva de género, y cómo en un sindicato con el 80% de mujeres desconocíamos determinaciones y condicionamientos culturales, sociales y económicos que nos atraviesan como trabajadoras y que al final atraviesan a todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que empezamos con CETERA a formarnos en perspectiva de género y a reconocer la necesidad del sindicato de tener un departamento de género y un departamento de derechos humanos. También en esto fue clarificador CETERA y la lucha por los derechos humanos.
Hay muchas anécdotas para contar, digamos, del sindicato, de las cosas que se hicieron y que a través de CETERA, a nivel nacional, bueno, tuvimos muchos avances en esos momentos porque, bueno, nos devolvieron el 82% la movilidad en las jubilaciones, que eso era importantísimo, los docentes estábamos muy mal. CETERA siempre apostó a la formación de los compañeros. Tuvimos muchos momentos de formación sindical que en ese momento nos abrió la cabeza, porque uno por ahí tiene el pensamiento, digamos, de la provincia nada más, no se mueve, pero cada vez que íbamos a Buenos Aires, realmente sentíamos que veníamos, qué sé yo, satisfechos de todo lo que podíamos aprender y traer de CETERA. Un ejemplo de una de las cosas que se hicieron y fue muy importante para las provincias era que los docentes tenían movilidad en el país, o sea, podían ir de una provincia a otra y continuar sin perder ningún derecho como trabajador de la educación. Eso fue un logro grandísimo de CETERA. Lo otro fue también que CETERA a nivel nacional plasmó en una paritaria, fue que en las provincias que no había habido concurso para los trabajadores, que se los debía titularizar. O sea, en todas las provincias que no había habido concurso, a esas personas que llevaban 5, 6, 10 años algunos de suplente, los debían titularizar. Acá en Mendoza la tuvimos que pelear, pero lo logramos con la paritaria nacional que había emitido CETERA. Pudimos torcerle el brazo al gobierno y lograr que acá también se titularizaran a todos aquellos que no había habido concurso. Cuando hicimos la campaña en el 2010, nosotros utilizábamos como idea base, central, si se quiere, el Vamos por Más. Era una etapa que veníamos a nivel nacional después de haber superado la crisis del 2001. Los trabajadores de la educación habíamos conseguido la paritaria nacional, habíamos conseguido la ley de financiamiento educativo, habíamos conseguido que se restableciera la ley de la jubilación docente, que establecía el 82% móvil para los jubilados docentes. Es decir, que veníamos de una etapa y de un avance a nivel nacional muy interesante. En la provincia, en el 2010, gobernaba Jaque, y en ese marco estaba la paritaria provincial, por supuesto, también funcionando. Entonces nuestra consigna era Vamos por Más. El piso nacional, el piso salarial nacional, el incremento que determinaba CETERA siempre era un porcentaje que nosotros en la provincia tratábamos de que nos ayudara a que establecer el incremento salarial en la provincia alrededor de ese porcentaje que se establecía a nivel nacional. Lo que nos caracterizaba fuertemente en el sur, en la provincia, en esos años, era que los incrementos salariales se planteaban en una sola etapa. En esto se generaba mucha discusión, a veces en los plenarios, porque a veces algunos sectores decían que lo que nos ponía la paritaria nacional a nosotros era un techo, y nosotros discutíamos que no era un techo, sino que era un piso desde el cual nosotros planteábamos avanzar en los aumentos salariales. Un elemento que también fue muy importante en nuestra conducción y que se va a dar en esos años es el surgimiento del movimiento pedagógico latinoamericano. Se hace en Colombia, en Bogotá, el lanzamiento. Como presidente de la Internacional para la Educación de América Latina estaba el compañero Hugo Yasky, y participamos los secretarios generales de los sindicatos de base de CETERA. En ese momento lo que se planteaba era cómo enfrentar al neoliberalismo en educación. Cuáles eran las posibilidades que teníamos los sindicatos de América Latina de enfrentar al neoliberalismo en el ámbito educativo. Para nosotros va unido
indisolublemente unido la lucha salarial, la lucha por las condiciones de trabajo, las condiciones de vida y lo pedagógico. Yo voy a mencionar a una persona fundamental de quien aprendí mucho, que es Estela Maldonado, que fue secretaria general de CETERA, y que, bueno, ella siempre, bueno, planteaba este tema de poder ser CETERA la expresión y la representación de la problemática de los trabajadores de la educación de todo el país. La idea central de que el trabajador de la educación es el que hace posible el hecho educativo, más allá de que seas director, supervisor, docente, administrativo o celador o algún otro tipo de actividad que tenga que ver y que facilite el proceso educativo. En ese marco se piensa que el trabajador de la educación no está unido al concepto porque a veces generalmente se une el concepto de trabajador a las cuestiones manuales. Nosotros decimos, trabajador es tanto el que realiza trabajo intelectual como el que realiza trabajo manual. Bueno, después de finalizado el proceso en el SUTE, voy a formar parte de la Junta Ejecutiva de CETERA a partir del 2013 al 2017 y junto con Estela Maldonado, en ese momento se había dado la reforma del estatuto en CETERA y se había creado la Secretaría de Formación Político-Sindical, por lo tanto yo iba a ser el primer secretario que iba a tener esa secretaría. Bueno, ahí lo que teníamos en mente, lo que diseñamos básicamente con Estela Maldonado fue articular con algunos sectores del pensamiento nacional un esquema de formación para todo el país. Y una cosa que fue muy importante y que fue para mí, digamos, lo central, fue poder hacer un encuentro de cierre de una parte de esta formación, que lo hicimos en el mismo lugar donde nació la CETERA, en Huerta Grande. En Huerta Grande logramos juntar a cientos de compañeros de distintos sindicatos de base del país, y ahí hicimos un encuentro de formación y realmente fue muy importante porque logramos estar presentes en el mismo lugar donde nació la CETERA después de tantos años. Para recordar a esa dirigente excepcional que tuvimos, para mí, sin lugar a duda, la más clara de todas las compañeras y compañeros con los que compartí, que es Estela Maldonado. Principalmente, creo que una de las cosas más importantes fue el desafío de poner en valor la paritaria. La paritaria como herramienta de lucha. Entonces hubieron grandes discusiones en las escuelas, grandes discusiones en los plenarios, de poner en valor la paritaria y de llenarla de contenido y no solo discutir la paritaria salarial. Fueron momentos donde se discutía en la paritaria condiciones no salariales, que son sumamente importantes para el desarrollo de los trabajadores de la educación, porque no es solamente el salario lo que tiene un peso, a veces es circunstancial, y hay cuestiones no salariales que tienen fuerza de ley, porque están dentro del ámbito de la paritaria, y que son construidas colectivamente. Ese creo que es uno de para mí, de las cosas sumamente importantes de ese mandato, de darle mucha potencia, mucho valor a la construcción colectiva en el ámbito de la paritaria, no como una cuestión que ahí se discutía y se iba a salvar todo, pero me parece que es una herramienta trascendente. Por ejemplo, el poder avanzar en titularizaciones de espacios curriculares nunca concursados en las provincias, me parece que eso fue trascendental, porque unificó también una disputa, una lucha, que no era solamente el salario, que era decir condiciones laborales. ¿Sí? Todo aquel docente que no había podido concursar por distintas razones sus espacios curriculares en las provincias, debía titularizar por paritaria. Entonces también lleva esa discusión al ámbito de las provincias.
y las provincias la llevan al ámbito de la CETERA. Me parece que ese enriquecimiento en las discusiones que se venían dando son importantísimas. Incluso la posibilidad de, una vez que están los cargos concursados, tener la posibilidad de movilizarse en el sistema. Un docente que quiera trasladarse de una provincia a otra lo puede hacer siempre y cuando tenga estabilidad laboral. Entonces creo que ahí es donde se empieza a ver un sistema más unificado nacionalmente y no tabicado y segmentado. Creo que esas son una de las grandes disputas también de la CETERA, de que sea un único sistema donde nosotros, los que trabajamos en la educación, nos podamos mover dentro de la Argentina más con estas libertades, y para eso tenés que tener estabilidad. Entonces se generaron estas paritarias que para mí tuvieron un valor importantísimo. A nosotros, al SUTE, siempre la CETERA lo tuvo en cuenta en los congresos nacionales e internacionales. Tuvimos participaciones en distintos congresos. Es siempre la característica de la Confederación de hacer congresos internacionales, hacer congresos nacionales. Se hicieron congresos pedagógicos acá en la provincia de Mendoza, sumamente importantes y numerosos. Hasta ese momento no sabíamos que íbamos a atravesar una pandemia, entonces, como era todo presencial, eran sumamente numerosos los congresos. Siempre muy demandados los congresos que hacía la organización sindical. Sabían que cuando el SUTE llamaba a un congreso, era un congreso que tenía muy buena formación, muy buena carga académica, y eso es valioso. Creo que en ese tiempo también quedaron estas marcas, que siempre el recuerdo es: los congresos, las formaciones del SUTE tienen un valor muy importante para los trabajadores. Sí, participamos como organización sindical en congresos nacionales. La CETERA también tenía esta característica de poder llamar por nivel y modalidad para organizarnos, y muchos compañeros participamos en espacios nacionales por modalidades y niveles para hacer aportes siempre, y estar incluidos en discusiones nacionales. Creo que eso tiene un valor importante para todos, porque conocíamos las realidades nacionales más allá de la provincial y nos enriquecíamos y hacíamos aportes. Entonces era un ida y vuelta de aportes, que creo que es lo que sirve, es lo que necesitamos todos, estar siempre vinculados, no a una isla. Me parece que la Confederación siempre tendió, y fue muy importante para nuestra organización sindical, estar vinculados desde lo formativo, muy fuertemente desde lo formativo. Siempre CETERA se ha destacado por la importancia de la formación. También en lo que tiene que ver a la difusión. CETERA siempre nos hacía llegar material de difusión. Sacaban revistas, en ese momento era en formato papel, que las revistas tenían siempre un contenido pedagógico y político muy importante, y que eran de distribución para todas las provincias. Nosotros siempre tuvimos la posibilidad de tenerlas, de compartirlas, más allá también de la revista que el SUTE tenía como elemento de difusión, también revista papel, formato papel. Y creo que estas cosas también hacían a que en la escuela siempre estuviese el material de nuestra confederación junto con el de la provincia, con documentos sumamente interesantes, que es muy valioso. Ahora ha cambiado, por supuesto, son otros los elementos que se utilizan con la informática, es distinto. Me tocó una época de cambio de etapa, y como sindicato creo que la supimos aprovechar bastante bien. Junto con eso, y acá ya voy concretamente a lo que nos tocó a nosotros hacer dentro de la Secretaría de Educación, nosotros teníamos un problema importante con compañeras y compañeros que venían por diferentes razones de salud, siendo postergados en términos de qué hacemos con esta gente. En la etapa anterior llegaron a plantear desde el gobierno provincial la alternativa de pasar a los
compañeros, compañeras que estaban en cambio de función por razones de salud a la actividad administrativa dentro de la casa de la Dirección General de Escuela o de cualquier otra repartición del gobierno provincial. O sea, eso nosotros lo pudimos parar porque eso suponía perder el estado docente, las condiciones de jubilación, todo lo que nos diferencia a nosotros en términos de trabajador, trabajadora de la educación, de otro trabajador que también, o trabajadora que también cumple tareas en el Estado. A eso que se armó en la paritaria. El sindicato firma un convenio con el gobierno de la provincia, donde el sindicato va a ofrecer alternativas de formación para que esos trabajadores y esas trabajadoras que no pueden estar en el aula puedan cumplir otras tareas dentro de las escuelas. Eso se firma sobre el final del gobierno de Cobos, si no me equivoco. Nosotros presentamos algunas propuestas, pero ya en el gobierno, es decir, en la etapa esta que yo te decía recién, que es de avance, nosotros complementamos eso con un compromiso del gobierno provincial de poner a disposición de la organización sindical una serie de cargos y paquetes de horas con misiones especiales para que esos compañeros, esas compañeras cumplan la función de formadores, capacitadores dentro de los programas que iba a hacer el sindicato. Nosotros para eso, con esto resuelto, bueno, obviamente que esto en parte se completa con compañeros, compañeras que venían de la militancia, pero particularmente hay un grupo importante que no necesariamente viene de la militancia, sino que vienen de trabajar en sus escuelas y en parte los seleccionamos a veces por su idoneidad y en parte por su formación en términos políticos, sindicales. Si hicimos un convenio, por ejemplo, con la Biblioteca San Martín, que tenía en ese momento una gestión que promovía la formación y el apoyo a los bibliotecarios, y unos 20 compañeros de toda la provincia participaron de esa formación. A la vez nosotros para esa formación nos pusimos en contacto con la gente del Ministerio de Educación, y ahí la CETERA cumplió un papel muy importante porque a nivel nacional se generaban condiciones que no solamente discutían salarios. Previo al lanzamiento, a nosotros eso nos impactó y reorientó lo que veníamos haciendo, se lanza el programa Conectar Igualdad. Previo a que se pusiera en marcha el programa Conectar Igualdad, la viceministra de Educación, María Inés Aprile de Volmer, junto con la CETERA, o mejor dicho, la CETERA organiza una reunión con los secretarios de Educación y algunos compañeros más de todo el país, donde asiste justamente y en este caso la viceministra expone cuál va a ser la idea. Eso a nosotros sacó para adelante. Nos pone en el lugar de que esto que estábamos pensando, en realidad, esto que pensamos como auxiliar de laboratorio de informática tenía que ver con que se venía alargando el programa, nosotros ya estábamos advertidos y necesitábamos darle respuesta a eso porque Conectar Igualdad no iba a llegar rapidísimo. Ese programa, cuando se presenta, una de las observaciones que se hacen, incluso en unas charlas previas, Estela Maldonado, que era la secretaria general de CETERA, plantea cosas, dos que me acuerdo. Una de ellas es la inclusión en los paquetes de software libre dentro de las máquinas. Y lo segundo, que es importante para nosotros, es importante, pero lo segundo que es importante para los trabajadores, para las trabajadoras, es que los fondos nacionales que fueran destinados al pago de los laboratoristas, o sea, las personas, los técnicos, los que iban a arreglar, reparar, mirar las máquinas, tenían que hacerse de la misma manera que se pagaba o se resolvía el pago de los trabajadores y trabajadoras comunes dentro del sistema. Es decir,
mi compañero que llevaba el laboratorio no iba a tener una locación de servicio, ni iba a tener un cheque o un depósito que iba a venir de una repartición nacional, sino que el gobierno nacional giraba y el gobierno provincial, y el gobierno provincial se veía en la obligación de ponerlo en las mismas condiciones y pagar en las mismas condiciones que le pagaba el resto de los trabajadores y trabajadoras. Eso fue un planteo también importante de la CETERA. Incluso es tan fuerte esto de la informática, el Conectar Igualdad, que dentro del mismo Ministerio de Educación promueven la utilización de un software, Aguapay, para la construcción de las bases de datos de las bibliotecas escolares. Y no sé qué destino ha tenido hoy, pero eso, la idea del ministerio es que todas las escuelas donde hubiera 4 o 5 estantes con bibliografía, que cumpliera la función de biblioteca, estuviera registrado. De tal manera que todos pudiéramos acceder a saber dónde estaba alguna información. Pensá que no son los tiempos de internet y no hace tanto. Estoy hablando 15 años atrás de esto, más o menos. Entonces el saber dónde está el material bibliográfico en formato papel en ese momento todavía era importante. Bueno, en eso pensó el ministerio y nosotros lo tomamos y agregamos un módulo al de bibliotecario y agregamos como una parte de nuestra formación la utilización de este software de registro y catalogación de documentos. Algo que, pues ya te voy a agregar un detalle, algo que empezó para unos 1000 compañeros, compañeras que veían peligrar su trabajo, se terminó convirtiendo en un paquete de formación que era abierto a todos los compañeros y compañeras no hacía falta hacer cambio de función para tomar estos cursos, sino podías tomarlo con el solo hecho de ser afiliado al sindicato. En un contexto que veníamos los trabajadores de la educación teniendo luchas en lo provincial y en lo nacional, en lo provincial veníamos cerrando paritarias, aumento en una sola vez, veníamos trabajando fuertemente poder democratizar el sindicato y a nivel nacional el apoyo de CETERA era fundamental porque ellos nos habían marcado el camino. El camino era crecer y se crecía con democracia. Así que con la ayuda de CETERA, en un contexto nacional que también habían paritarias nacionales que nos permitían formación en servicio, que nos permitían ir avanzando año a año en el poder adquisitivo, en quedar un poco más arriba o en mejores condiciones. Nosotros tenemos una elección en el 2013 en donde la lista que presentamos se impone en 17 de los 18 departamentos con la gran noticia de que teníamos un nuevo estatuto aprobado en 2011 y esta era la primera conducción que iba a tener elecciones en todos los departamentos. Cada departamento iba a tener su secretariado y su secretario general y pasaba la duración del periodo por primera vez de 3 años a 4. En ese contexto arrancamos, me acuerdo perfectamente, hicimos un gran acto, más de 2.000 compañeros, 2.500 compañeros, y CETERA estuvo acá presente con Estela Maldonado a la cabeza, apoyando, como siempre, esta decisión que teníamos y que se manifestaba en el crecimiento de la afiliación, así también como en todo lo que realizábamos. Realmente había mucha participación de docentes y celadores de Mendoza en el sindicato. Así arrancamos. Al poco tiempo, CETERA venía trabajando algo muy interesante junto a la Internacional de la Educación para América Latina, que era el movimiento pedagógico latinoamericano, una mirada sobre la educación en donde dejábamos de observar hacia afuera, a buscar afuera soluciones, sino que empezábamos a trabajar sobre nuestras propias experiencias y dar el valor que debían tener cuando sabemos que historia los educadores en Argentina tenemos y de sobra. En eso viajamos a Brasil a conmemorar el natalicio de Freire, una experiencia espectacular con compañeros de toda la nación, una comitiva Mendoza importante. Recibimos compañeros de Venezuela, Uruguay, Brasil, Colombia para realizar congresos aquí del movimiento pedagógico, compartiendo las experiencias, Bolivia, experiencias muy enriquecedoras para nuestros compañeros.
ahí concurrían los docentes de toda la provincia a formarse en una mirada amplia, en una mirada regional. Tuvimos en ese marco formación sindical, una formación político-sindical. Mendoza fue sede, se hizo por regiones. Estela nos acompañó aquí en Mendoza, más de 80 compañeros nuestros, participando de una formación político-sindical, la verdad, de muy alta calidad, brindada por CETERA. Y en el 2015 tuvimos el cambio de gobierno, el cambio de color de gobierno. Asume un nuevo gobierno en la provincia, asume un nuevo gobierno en la nación y cambia el contexto. Pasamos de un contexto de avances a un contexto de resistencia. Empezaron los ataques a nuestro sistema jubilatorio, empezaron los ataques contra la paritaria nacional, contra los pisos salariales, la formación en servicio la plancharon como tantas otras cosas, entonces nosotros pasamos a un modo de resistencia y nuevamente la CETERA marcando el camino. Recuerdo una reedición de la marcha federal, una marcha federal que había pasado ya hace tiempo, la marcha federal que salió desde Mendoza, acompañamiento pleno de CETERA, de la CTA. Me acuerdo que Hugo Yasky vino y nos acompañó, salimos del Cerro de la Gloria y me tocó hablar en Córdoba y después llegamos a Buenos Aires con 300.000 personas en una plaza colmada, en una foto impresionante, todos con la sensación de que nos iban a seguir atacando, pero había con qué defender los derechos, la jubilación, la paritaria nacional. Nosotros asumimos nuestra gestión durante el gobierno de Cornejo, en sus postrimerías, y el ascenso de Macri al gobierno nacional. Y a los pocos meses de haber asumido, tuvimos que enfrentar en todo el país el intento de reforma jubilatoria que quiso hacer Macri, que entre otras cosas buscaba atacar el derecho a la jubilación docente, el 82% con su respectiva movilidad en casi todo el país. En ese escenario, tanto desde CETERA como desde el SUTE tuvimos que coordinar como parte de CETERA para enfrentar esa reforma jubilatoria, con enormes movilizaciones en todo el país. Nosotros jugamos un papel muy importante para generar la unidad de todos los sindicatos acá en Mendoza, espacios que tenían diferencias o distintas rencillas. Logramos jugar un papel de unidad alrededor del SUTE que garantizó movilizaciones masivas en la provincia, participar en las movilizaciones nacionales, y fue una lucha clave no solamente para los trabajadores y las trabajadoras de educación, sino para todos los trabajadores del país, porque logramos frenar en unidad con todos los sectores movilizados en la calle esa reforma jubilatoria. Y fue sin duda un hecho histórico, tanto para nosotros en Mendoza como para todo el país. Durante nuestra conducción hubo importantes avances en las paritarias, como avances en salud laboral, reglamentación de la licencia por violencia de género, tuvimos el reglamento de las escuelas albergues, avances en derechos para suplentes, titularizaciones de celadores y docentes, pero sin duda nuestro desafío principal fue enfrentar todo lo que implicó la pandemia. Por un lado tuvimos el riesgo de nuestra vida, que tuvimos todas las personas en casi todo el mundo, pero además tuvimos que enfrentar una modificación intempestiva y brutal de nuestras condiciones de trabajo, la virtualidad en las casas, los celadores y los directivos exponiéndose en las escuelas, abriéndolas para entregar la ayuda alimentaria, miles de docentes y de celadores que se quedaban sin trabajo porque no podíamos acceder a suplencias en toda la provincia, pero además tuvimos restricciones legales y prácticas sobre los sindicatos en todo el país que nos impedían organizarnos. En ese escenario que fue muy angustiante y muy agobiante para todos y todas, tarea salarial cerrada, sin aumento, un aguinaldo que no nos pagaban, y en ese contexto empezamos a salir a la calle protegiéndonos, pero corriendo muchos riesgos. Fuimos reprimidos, de hecho fuimos incluso encarcelados, fuimos imputados judicialmente. Y en el marco de todo eso, el mayor desafío fue enfrentar además un intento de reforma educativa, una nueva ley provincial de educación que el ministro de Educación de la provincia quiso imponer en ese momento, y que gracias a la reacción de todas las escuelas, a la unidad del sindicato y a la inventiva que pudimos llevar adelante, con caravanazos, con acciones virtuales, ocupando las calles, cuidándonos, pero saliendo masivamente,
y con mucho apoyo de la comunidad logramos frenar una reforma educativa que hubiera sido nefasta para toda la provincia y para nuestras condiciones de trabajo y para garantizar el derecho a la educación. Y ese sin duda es un hecho histórico de nuestra gestión que fue, insisto, gracias a la unidad de todo el sindicato, a la reacción de los compañeros y las compañeras de las escuelas y al apoyo masivo que tuvimos de la sociedad en ese momento. Bueno, a nosotros nos tocó desarrollar nuestra conducción en el marco de un gobierno radical en Mendoza, donde se dio una situación particular que pocas veces ha convivido en el territorio mendocino, que es la unificación electoral de un frente que conduzca de forma arbitraria, autoritaria, con grandes rasgos de derecha, tanto la provincia como la nación. Recordemos que en ese periodo, a nivel nacional, gana Mauricio Macri y el Frente Cambiemos, por lo cual se empiezan a desarrollar políticas de profundo ajuste, y dentro de esas políticas ajustadoras del gobierno de Macri, las primeras cuestiones que suceden es la suspensión de la paritaria nacional. Cuestión que dejó librada a las provincias, a los gobiernos provinciales, las negociaciones salariales, sin fijar ni siquiera aquel piso del cual los trabajadores y trabajadoras de la educación estábamos acostumbrados. Por lo tanto, en particular en Mendoza, tuvimos el hecho de que Alfredo Cornejo empieza las negociaciones paritarias con el conjunto de los sectores estatales, haciendo propuestas absolutamente irrisorias, ¿no es cierto?, siendo el gobierno que unos años antes había instituido a través del Poder Legislativo y del decreto que él mismo lleva a sesiones, lo que todos conocemos como el ítem aula. ¿Qué recuerdo de esta situación? En vinculación con la CETERA. Recuerdo que en diciembre del 2017 nosotros hacemos una vigilia en Mendoza, ¿no es cierto?, que la llevamos adelante en 3 puntos, la llevamos adelante en la Casa de Gobierno, la llevamos adelante en la legislatura y la llevamos adelante en los tribunales, porque los jueces fueron parte de la aprobación del ítem aula, digamos, de la institucionalización del ítem aula, cuando la conducción anterior a nosotros la judicializa. Entonces también entendíamos que los jueces eran corresponsables del gobierno de Cornejo en relación a nuestro deterioro salarial, y invitamos a la conducción de la CETERA. La conducción de la CETERA acompaña esa vigilia, vienen algunas autoridades de la CETERA, y a partir de ahí empezamos a trazar un camino de lucha donde intentamos que nuestra confederación fuese parte del pedido, ¿no es cierto?, más que del pedido, de la exigencia al gobierno de Cornejo, ¿no es cierto?, y que al mismo tiempo la exigencia también estaba de nosotros hacia la Confederación, que tratara de unificar todas las luchas provinciales que se daban en el territorio nacional en función de tratar de ver cuáles eran los puntos más importantes que en un gobierno como fue el de Macri, ¿no es cierto?, atentaba contra el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, y en esos puntos nosotros entendíamos que el ítem aula era un ensayo del gobierno de derecha que teníamos aquí y que luego se iba a institucionalizar en todo el país. Logramos que el Congreso, ¿no es cierto?, repudiara el ítem aula y que las páginas de la CETERA empezaran a visibilizar esa situación. A partir de allí, el diálogo con Sonia Leso era permanente en relación a esto, tratando de unificar todas las posibilidades de reclamo. Creo que la gran derrota que hemos tenido, a pesar de que hemos tenido avance en diferentes situaciones, ¿no es cierto?, pero
bueno, todo lo que fue la lucha contra las leyes menemistas fue un avance y fueron logros muy importantes, lo que fue la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, bueno, fueron luchas muy importantes encabezadas por la CETERA, por lo cual me parece que esto que nosotros intentamos hacer durante nuestro periodo en la conducción y que tiene que ver con repensar no solamente un sindicato que tenga como eje el salario, la lucha por el salario, que es fundamental, sino que también tenga como eje la lucha integral en defensa de la escuela pública y de repensar. Yo me acuerdo de los congresos que también organizaba la CETERA, ¿no? Donde podíamos repensar qué sistema de educación necesitamos, para qué tipo de pueblo, para qué tipo de sujeto social. En 1973, trabajadores y trabajadoras de la educación decidieron organizarse. Mendoza fue protagonista de ese proceso. A veces avanzamos y a veces resistimos, pero siempre luchamos en defensa de la educación pública. El Congreso Constitutivo de CETERA, que fueron 4 o 5 días, un día entero el debate fue ponerle nombre a CETERA. Si CETERA se iba a llamar Confederación de Trabajadores de la Educación o si se iba a llamar Confederación de Docentes o de Educadores. Eso que parece un despropósito, bueno, conllevaba un debate de fondo donde se ponían, se desplegaban las dos concepciones. Y otra cosa que fue debate también profundo en el Congreso Constitutivo fue el ingreso o no de CETERA en la CGT. Y con una atomización, o sea, en el Congreso Constitutivo de CETERA participamos, no me acuerdo exactamente si eran 142 o 145, pero más de 140 organizaciones gremiales. O sea, había un nivel de atomización de la docencia en distintas organizaciones que el Congreso de CETERA fue el primer paso de la unidad orgánica, pero no significaba la unidad en serio. La unidad en serio, o más consolidada y más real, se da en el 87-88, que para mí es refundacional de CETERA, de alguna manera, que es, bueno, el paro por tiempo indeterminado del 88, ahí era Marcos Garcet, el secretario general de la CETERA, Mari era parte, Raúl Ancil, bueno, Juan Godoy, una serie de compañeros, yo estaba en la Junta también, que fue el paro por tiempo indeterminado del 88 y la Marcha Blanca, como suele pasar en la historia de los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación, abrazándose a esa lucha y llenaban las calles todos los días, y culminamos con la Marcha Blanca el 23 de mayo, que fue impresionante. Las disputas superestructurales las resuelven los trabajadores cuando salen a la calle y se apropian de una medida o de un accionar o de una disputa. Con una convicción fundamental de eso, ¿no? Los docentes somos trabajadores, tenemos que estar junto al resto de los trabajadores. Ese es nuestro lugar, no para enseñarle a los trabajadores, sino para aprender de los trabajadores, de los cuales tenemos y seguramente vamos a seguir teniendo mucho que aprender por la propia historia de vida y de lucha de los trabajadores en general y del movimiento obrero argentino en particular. La verdad que muy contento de haber sido parte de este proceso de la construcción de este documento, con la intención de mostrar esa CETERA federal que representa nuestra organización nacional. Digamos, aportar desde Mendoza, con los testimonios de un montón de compañeros y compañeras que aportaron su granito de arena para que la CETERA sea lo que es hoy, una organización nacional que marca una línea tanto en lo educativo como en la articulación con el resto de los trabajadores y las trabajadoras, y que hoy pueda este sindicato, esta provincia, tener este material que nos va a servir seguramente para formarnos, para difundir y también para aportar un granito más de arena a la construcción de esto que es la CETERA
mirada desde una provincia, que a veces eso cuesta, y que hoy lo podamos hacer con el sindicato. Estamos muy contentos de que podamos ser parte de este documental y disfrutarlo, aprender, mirarlo, remirarlo, discutirlo y rediscutirlo, porque para eso son estos materiales que pretendemos construir desde nuestras organizaciones de base. Así que a disfrutarlo, a compartirlo y a reutilizarlo todo lo que se pueda para que las generaciones de esta etapa y las que vengan tengan un material para poder recuperar la historia, esta historia que caminamos y construimos ya hace más de 50 años. Recordar que a donde hemos llegado es producto de lucha, pero que se puede perder y que tenemos que seguir luchando. Tomar conciencia de que no es gratis entregar las banderas de la educación pública. Los compañeros en esta época deben defender mucho la educación pública gratuita, de calidad, su ámbito de trabajo que sea el mejor para ofrecerle a los niños y los mejores recursos. Y para entender también que así como las luchas de hoy tienen que ver con las luchas que las precedieron, en las luchas en las que nosotros tuvimos, también nos precedieron otros. Para las nuevas generaciones es que siempre luchar vale la pena, que los trabajadores en la Argentina, lo poco o lo mucho que hemos logrado, lo hemos logrado en la calle. La lucha fue bastante dura, pero bueno, sí, lo que tengo para agregar es que no fue en vano.